Bueno, buenos días, muchachos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches en el momento en que escuchen este video o vean el video. Eh, Me di la tarea de grabarlo porque no íbamos a tener clases el miércoles 2 de abril. Después de haber visto el tema de ciclos biogeoquímicos, que se puede hacer un repaso. Vimos anteriormente el ciclo de tanto el carbono como el oxígeno y habíamos visto que en este sentido la relación que tienen ellos es de que se forma tanto el carbono en forma de glucosa, que es el carbohidrato más importante que hay, así como el oxígeno, que es importantísimo para nosotros. ¿En qué proceso se realiza tan importantes elementos químicos? Y obviamente no solo en la fotosíntesis se lleva a cabo la glucosa, sino todos los nutrientes que nosotros tenemos. Y los elementos son los productores, las plantas, las algas y cianobacterias, que más adelante vamos a ver esto. Gracias a los productos, ¿qué productos son? Lo único que se necesita son dióxido de carbono y agua. Ya en el caso de estos elementos que están aquí, que son 6 moléculas de dióxido de carbono y 6 moléculas de agua, pues esto ya es más referente a química. Pero es importante que ustedes conozcan esta ecuación química de la fotosíntesis, que se había dicho que son los reactivos, los que están del lado izquierdo de la flechita, y los productos. Y ojo, recuerden lo que les he dicho. Hay 4. Se les puede preguntar cuál es el reactivo de la fotosíntesis y se le pone glucosa, oxígeno y agua. Y ustedes tienen que responder qué es el agua porque es un reactivo, como salió en el primer examen. O cuál es un reactivo de la fotosíntesis. Igual, oxígeno, glucosa y dióxido de carbono. Y ahí tienen que responder lo que es el dióxido de carbono. O viceversa, son 4, pueden ser hasta 4 puntos aquí en el marque con X, con solo esta ecuación química. Y es importante aprendérsela, pues no de memoria, pero sí saber que por lo menos hay 2 reactivos en la fotosíntesis. ¿Cuáles son? El dióxido de carbono y el agua. ¿Y qué produce para eso? La glucosa, que es el carbohidrato más importante que existe, y el oxígeno, que es el gas más importante que existe. ¿Y qué es lo que se necesita? Pues energía solar. Entonces vamos a ir a la presentación y a eso es a lo que vamos a hablar. Primero vamos a hablar del proceso que ocurre todas las mañanas cuando sale el sol, que es la fotosíntesis. Si se ve aquí, ok, el sol saliendo, y quienes reciben esa luz solar son las hojas. Los organismos heterótrofos, por más que se digan, no obtienen directamente su energía del sol. Por más que digan que le hace muy bien, si el sol puede producir otros elementos como vitamina D y ser catalizador, o sea que acelera otras reacciones bioquímicas importantes, pero la energía como tal no es. Ya habíamos visto los ciclos biogeoquímicos del oxígeno y del carbono. Y dijimos, los organismos autótrofos reciben su energía del sol, producen la glucosa y el oxígeno. ¿Para quién? Para
todos los organismos heterótrofos. Y cuando ellos mueren, o cuando ellos aún así están vivos, devuelven el dióxido de carbono otra vez a los organismos autótrofos para empezar otra vez el ciclo. Por eso se relaciona el ciclo del carbono y el ciclo del oxígeno. Aquí en la fotosíntesis es donde se observa esto claramente. Recuerden que este es uno de los temas que en la antología nueva se les añadió más temas, ¿verdad? Anteriormente no era importante saber la reacción química, ahora sí es muy importante. Aquí tenemos lo que se necesita de la reacción de la fotosíntesis, que es el dióxido de carbono, 6 moléculas de dióxido de carbono, 6 moléculas de agua y energía del sol, y produce una molécula de glucosa y 6 moléculas de oxígeno. O sea, por cada molécula de dióxido de carbono que ustedes expulsan, se recibe una molécula de oxígeno, ¿verdad? Vamos a ver más adelante una estructura muy importante que se llama el cloroplasto, porque la fotosíntesis llega a las hojas, aquí lo vemos, llega a las hojas, aquí al lado arribita donde está el cursor, así es como se ve en un microscopio un cloroplasto. O sea, podemos arrancar un pedacito de esa hoja que a contraluz se puede observar los pequeños puntos verdes que hay. Y al microscopio ya podemos observar estas pelotitas verdes que son estas que están aquí que se llaman cloroplastos y que están formados por diferentes estructuras. A saber cuál es la estructura del cloroplasto. Y ojo aquí porque tenemos que tener varios conceptos presentes para saber lo que es un cloroplasto y esto es materia nueva que viene. Un punto posee una membrana exterior formada por dos capas dentro del cual se observa una sustancia llamada estroma. ¿Qué es el estroma? Nosotros estamos viendo toda esta pila de elementos verdes. ¿Cómo se llaman estas pila de elementos verdes? A esto se le llama grana o tilacoide. Para ser más específico, se llama tilacoide. Y por fuera es lo que se denomina un estroma o el estroma, que es como una membrana gelatinosa. Podemos ver aquí que la luz del sol a quien le pega primero todas las mañanas para producir el oxígeno que tanto usted y yo respiramos es en el tilacoide. Es en el tilacoide. Va a necesitar agua y por medio de esa agua, dentro de los tilacoides se va a producir el oxígeno. Entonces, este es el primer concepto que tiene que aprender. El oxígeno se produce en los tilacoides. En los tilacoides, ¿que dónde están los tilacoides? En el cloroplasto. Ahí en el cloroplasto, en todos esos saquitos que están interconectados, a eso se le llama tilacoides. Y se produce el oxígeno que ustedes y yo respiramos. Y la sustancia que flota cada tilacoide se llama estroma. Estroma, vean, aquí se llama estroma. ¿Qué es el estroma? Es una sustancia gelatinosa en la cual nadan los tilacoides, como el citoplasma anteriormente en la célula. ¿Y qué contiene el estroma? Enzimas, que ya sabemos que las enzimas son proteínas para la digestión.
y unos pequeños granos o cuerpos llamados granos, que ya observamos que el grano es este conjunto de tilacoides, que es el grano o la grana, es todo este conjunto de tilacoides. ¿Y qué con eso? Aquí se produce el oxígeno en la cual ustedes y yo respiramos. Es como un conjunto de fábricas donde se produce el oxígeno que ustedes y yo respiramos. Entonces, por eso es súper importante saber lo que es un tilacoide, que están formadas por capas de moléculas de proteínas separadas por capas de clorofila y algunos lípidos. O sea, en el tilacoide es donde está la clorofila. Todo mundo sabe que las plantas tienen clorofila y hablan de la clorofila y ahorita vamos a ver en sí qué es la clorofila, ¿verdad? Y para qué sirve, qué produce la clorofila. Vamos, porque todo mundo habla de la clorofila, pero ¿qué es la clorofila? ¿O para qué sirve la clorofila en la planta? Que va a ser como un tipo de sangre, ¿verdad? Vamos al otro punto. Los cloroplastos contienen pigmentos, que son moléculas capaces de capturar ciertas cantidades de energía lumínica. Dentro de los pigmentos más comunes se encuentra la clorofila P600 y P700. Cada uno de estos pigmentos se especializa en captar cierto tipo de luz. Ojo, vamos a tener en cuenta la clorofila P600 y la P700. ¿Qué es esto? Ya vamos a ir viendo. Resulta que en los colores que ustedes y yo observamos en la naturaleza vienen de la luz blanca del sol, ¿verdad? La luz blanca del sol es como ondas de luz que entran y depende la distancia que hay entre subida y bajada, a eso se llama longitud de onda, la distancia que hay entre una subida, baja y vuelve a subir, o sea, la distancia de aquí a aquí, a eso se le llama longitud de onda. Y depende de eso, hay ciertas longitudes de ondas como estamos aquí. Y eso se mide en nanómetros, algo muy pequeñito, ¿verdad? Por ejemplo, vean ustedes el color verde, 510 a 565 nanómetros. Y el color rojo está entre 625 y 700 nanómetros. El color rojo, no el color verde. Ya vamos a ver por qué. Ahora, vean lo que dice. P viene de pigmento. Pigmento, que es la famosa clorofila. Porque la clorofila lo que se encarga es captar ese color rojo que viene de la luz del sol. Obviamente nosotros no lo vemos, pero las plantas en su enorme laboratorio, que son estas fábricas que están aquí denominadas granas, y que ahí están los tilacoides y que en cada tilacoide es de color verde. ¿Por qué? Porque ahí está la clorofila, la P600, 680, perdón, y la P700. Aquí hay un error, no es P6800, es la P680 y la P700. Entonces, ¿qué significa P680, P700? Que capta el color rojo. ¿Para qué va a captar el color rojo? ¿Y por qué no el color verde si las plantas son verdes? Ok, vamos a las respuestas de esto. Resulta, bueno, y anteriormente para saber lo que les voy a explicar,
Ya sabemos que hay dos tipos de clorofila, una P680 y la otra P700. Vamos. Dentro del tilacoide hay dos tipos de clorofila, la P680 y la P700, que sirven para producir oxígeno, pero no están simplemente regadas en el tilacoide, están ordenadas. ¿Cómo? Para hacer más eficiente la absorción de luz, las plantas utilizan unos sistemas trampa o fotosistemas con pigmento principal, la clorofila. En sí, ¿qué es? Si uno entra a trabajar a una fábrica o uno entra a trabajar a cualquier sistema de trabajo, primero tiene que haber un guía que se le denomina jefe. Primero es quien recibe las órdenes y él es el que los lleva a los diferentes empleados. Eso es un sistema trampa o una cadena de reacción o se llaman fotosistemas. Y aquí tenemos los fotosistemas y cuidado si no, un gráfico como este, así de sencillo, hay que aprendérselo. Primero, ojo con esto, primero, hace un rato hablamos de la clorofila P680. Ambas y P700, ambas van a obtener de la luz del sol solamente el color rojo. ¿Por qué? Primero definimos eso. ¿Por qué color rojo si las plantas se ven verdes? ¿Por qué? Porque, ojo, vea lo que dice aquí, desde la perspectiva bioquímica, la luz roja es más energética, como cuando yo explicaba que en las montañas, en las partes más altas, que en un valle cae la luz ultravioleta. Perdón, en el valle cae la luz ultravioleta y en las partes altas el infrarrojo, que tiene más energía y se puede quemar la persona. ¿Por qué? Porque la luz roja indica o hace que la clorofila sea más energética y pueda expulsar lo que ya vamos a ver para qué sirve. Estamos. Por eso es que Dios en su infinita sabiduría no puso el color verde en las plantas que nos despertamos cada mañana y vemos sus hojitas verdes y no puso la clorofila capte color verde. Reflejan, sí, aquí en amarillo refleja la luz verde. Esto de reflejar y absorber ya es más física que biología. Pero para que se entienda, absorben el color rojo. El color rojo es el que absorben, pero reflejan el color verde. Es mejor entenderlo así, a no ser de que ya vayan a ver física y bioquímica y ya observen y digan, me queda más claro qué es el concepto de absorber y el concepto de reflejar en el ámbito bioquímico y en el ámbito físico, porque se necesitan. Ok, vamos a ver, me dirijo hacia atrás. Vean ustedes esta imagen. El sol, vea que aquí vienen con todos los aspectos del color. Todos los colores que ustedes y yo podemos ver, el verde, el amarillo, todos los colores vienen de la luz blanca del sol. La luz del sol no es amarilla, es blanca. Se refleja el amarillo en la atmósfera, pero es blanca. Y ojo con ese concepto de reflejar, ya es un concepto de física. Pega aquí en esta parte verde que se llama los tilacoides. Y de ahí hay dos tipos de clorofila, la P680 y la P700. La P700, nanómetros de onda, no importa, ya esto es física. Lo que sí tienen que aprenderse es que hay dos tipos de clorofila, P680 y P700. ¿Qué están recibiendo ambos?
longitudes de onda del color rojo. ¿Pero para qué? Ok, vamos otra vez al gráfico, que este es el centro de cadenas de reacción. Esto es como si fueran las fábricas, y la P680, la P700 son los jefes. Y ojo, también la P680 está en el centro de mando fotosistema 2. Fotosistema 2 es el lugar donde está ubicado el jefe, ¿verdad? Para que haya un orden. El jefe de toda la fábrica, que es la planta, que es el sol, entra y va al primer mando. ¿Cómo se llama el primer mando? Fotosistema 2. Ahí está la 680. ¿Qué va a suceder en la 680? Algo muy, muy importante. En la 680 se va a producir algo que se llama hidrólisis del agua. ¿Qué es la hidrólisis del agua? Es la ruptura. Ya me devuelvo a explicar todo esto. Es la ruptura, aquí está, es la ruptura del agua en dos moléculas, hidrógeno y oxígeno. Hidrógeno y oxígeno. Ahí es, perdón por andar ahí, ahorita volvemos a retomar. Aquí es lo que está ocurriendo en este centro de mando que se llama fotosistema 2. La hidrólisis del agua, véanlo aquí. ¿Y qué con eso? ¿Cuál es la importancia que ocurra la hidrólisis del agua? Que aquí, y no se les puede olvidar, en el fotosistema 2 es cuando ocurre la liberación del oxígeno. La liberación del oxígeno que ustedes y yo respiramos. Y todos los animales. Ocurre en el fotosistema 2. Este es el primer producto que ocurre aquí, ¿verdad? Vea que la fotosíntesis tiene su ecuación química y que dice que como producto está la glucosa y el oxígeno. Y aquí no vemos nada de glucosa. El primer producto está ocurriendo en el fotosistema 2. Vuelvo a repetir, el primer producto de la fotosíntesis está ocurriendo en el fotosistema 2. ¿Qué pasa con esto? Se libera electrones. ¿Para qué se va a liberar electrones? Se va a liberar electrones para que lleguen al fotosistema 1. El fotosistema 1, que está el otro patrón que se llama P700. El pigmento, la clorofila 700. ¿Pero para qué? Para que se produzcan otros dos electrones y por medio de esto, que ya es bioquímica, todos estos nombres de aquí ya tienen nombres químicos complejos, explicaciones más complejas, ya más memoria, y lo tendrán que explicar a su debido tiempo en las universidades. Por ahorita, lo único que tienen que aprenderse y explicar es que el primer centro de comando se llama, o centro de jefes, o como quiera, se llama fotosistema 2. Ahí está ocurriendo la hidrólisis del agua, que es la liberación del oxígeno. Y después, en el centro de comando, donde está el otro jefe, está la P700, que va a liberar otros dos electrones para que se forme este compuesto químico, NADPH. NADPH. Para eso está ocurriendo todo esto. Primero, para que se forme el oxígeno, importante para nuestra vida. Y después, para que se forme el NADPH. En un principio vimos, lo vemos en este otro ejemplo, en un principio vimos en la productividad primaria estaba la neta y la productividad primaria secundaria. La neta es toda la energía que entra del sol y la secundaria es cuando ya la planta acabó
de desarrollar todas sus funciones. Esto es una de las funciones que requiere un montón, una gran cantidad de energía, porque el color rojo, así tan rojo que es, implica mucha energía, ¿verdad? Entonces, para que vean, hay dos centros de comando, dos cadenas de reacción que se llaman fotosistema 2. No se confundan, no es el fotosistema 1, no, es el fotosistema 2, P680 y fotosistema 1, P700. Esto viene al revés. Y ojo, repito por tercera vez, en el fotosistema 2 es donde se produce la hidrólisis del agua, la liberación del oxígeno. Ok, aquí es que cuando entra la luz del sol, es como una catapulta de electrones, pero esta catapulta, este jefe primero, P680, tiene una catapulta pequeña y solamente sirve para derribar la barrera del agua, que es la hidrólisis, y que se forma el oxígeno que respiramos, se va hacia la atmósfera y le tiene la otra energía a la P700, que esta es más grande, más estratégica, perdón, y forma el NADPH. Entonces tenemos aquí el centro de comando. ¿Cómo se llama todo este centro de comando? Toda la formación, la hidrólisis del agua, la formación del oxígeno, el NADPH, eso se llama la fase luminosa. Ya vamos a ver qué es la fase luminosa. Ok, vean ustedes en sí qué es o cómo es la clorofila. Ustedes saben que en la sangre nosotros tenemos hemoglobina y es tan importante que si la hemoglobina baja, ustedes tienen anemia. ¿Por qué? Porque resulta que, vean ustedes, todos los átomos, todo esto se parece, toda la estructura se parece, toda. Pero ¿qué es lo que le va a hacer la hemoglobina roja y la clorofila verde? Un simple átomo central, el hierro y el magnesio. Cuando se vean rocas de color rojo es porque tienen hierro, ¿verdad? Entonces vean el parecido, tanto Dios es tan perfecto que vean ustedes el parecido que hay entre moléculas unas y otras. Los seres vivos somos muy parecidos, tal vez hay diferentes rayitas que se llaman enlaces, pero somos muy parecidos porque la vida salió de una sola bacteria. Aquí tenemos a la vista de un microscopio más grande cómo se ven los cloroplastos. Ya tenemos una idea de qué es un cloroplasto. Cuando se forma el oxígeno que ustedes y yo respiramos y que en el ciclo hidrológico del agua vimos que se llama evapotranspiración. ¿Por qué le digo evapotranspiración? Porque resulta que el agua sale por estos poros que se llaman estomas, no estromas. Una cosa son los estomas y la otra cosa es estroma. El estoma, así, sin la R, el estoma es como los poros que tienen las hojas que expulsan tanto el agua, esas nubecitas que se ven de los árboles, de las plantas, como el oxígeno que nosotros respiramos. ¿Dónde se formó este oxígeno? En los tilacoides, ¿verdad? En los tilacoides, aquí está la estructura más cercana a lo que es un estroma, ¿verdad? Y aquí vienen en inglés, pero sí es. Ok, entonces la fotosíntesis como tal se divide en dos fases.
Una es la fase luminosa, que es la que acabamos de explicar, y la otra es la fase oscura. Aquí en la fase luminosa, vea que se están formando el oxígeno. O sea, en la fase luminosa, día a día, es donde se forma la hidrólisis, donde se forma el oxígeno. Cuando está de día, y no a toda hora, ¿verdad? Porque la planta también requiere energía, sino en las mañanas y en la tardecita. Ahí es la fase luminosa. Y ya durante toda la noche va a ocurrir la fase oscura, que ya vamos a ver más adelante qué es lo que se forma. Ya explicamos un poquito qué era la clorofila, que es ese pigmento P680, P700 que absorben la luz solar. Vean lo que dice aquí, déjenme para ver dónde está el mouse. Perdón, no lo veía. Aquí la luz solar sería explicarlo como para chiquitos de escuela, que así es, absorbe la luz solar, pero ya estamos en capacidad de saber que absorbe la luz solar del espectro rojo. Por más que digan, pero es que la luz, porque un chico de escuela no va a entender que la luz del sol es de todos los colores del arco iris hasta que se le haga el experimento sencillo y todo lo demás. Pero ya ustedes están en capacidad de saber que la luz del sol es de color de multicolor, del color del arco iris. Y la que tiene más energía es el color rojo. Y lo necesitan para tirar esos electrones que acabamos de ver que pasan a luz en la fase lumínica. Ahí tenemos otra vez el pigmento de clorofila, que ya estamos viendo que la única diferencia entre la clorofila y la hemoglobina es esa molécula de magnesio. Resulta que todo esto lo empezó este señor Robert Hill. ¿Qué fue lo que descubrió Robert Hill? Robert Hill, bueno, era un británico, realizó diferentes experimentos y demostró primero, los cloroplastos pueden llegar a liberar oxígeno. Sí, ya sabemos que los cloroplastos, esto es un cloroplasto, la pelotita verde que se ve en el microscopio, eso lo tienen que ver, digámosle, nosotros justamente cuando se ven el miércoles vamos a ir a volver a ver un cloroplasto. Pues la UNED, si tuviera la capacidad de tener microscopios de tan altísimo poder, ¿verdad? Porque hay microscopios de X100, ese es el aumento que tienen, X400, que eso es lo que llega más, un microscopio de 200, 300, pero hay microscopios hasta de millones de colones, eso sí están en capacidad de ver estas estructuras que, ¿cómo se llamaban? Tilacoides. ¿Qué se produce ahí? Ahí es donde Robert Hill, que en ese momento no sabía, porque vea que cuando lo descubrió en 1937 y hoy en día en el 2004 ustedes lo están sabiendo. Los cloroplastos pueden llegar a liberar oxígeno sin necesidad de dióxido de carbono. Antes todo el mundo pensaba que el dióxido de carbono era el responsable tanto del azúcar, de la papa y todo eso que producían, como del oxígeno. Y no es el dióxido de carbono. Ojo con eso por aquello del examen. No es el dióxido de carbono el encargado. ¿Quién es? Ya sabemos que es la hidrólisis del agua, la encargada de liberar el oxígeno a la atmósfera. La hidrólisis del agua, ¿ok? ¿Qué otra cosa descubrió? La luz es necesaria para esta reacción. La luz es necesaria para esta reacción. Por eso esto se llama fase luminosa. Y la producción de oxígeno proviene del agua, no del dióxido de carbono.
Ojo con esto, ¿verdad? Ahora, en esta etapa que se forma, ATP, que ya sabemos que esto es energía, NADPH y O2. Ojo, son tres elementos que forman en donde en la fase luminosa, el ATP, el NADPH y el O2, ¿verdad? Que se lo digo, tanto el oxígeno como el ATP se forman en la P680, P680, y en la P700 se forma el NADPH, ¿verdad? El NADPH. No se les puede olvidar porque el nombre es muy complicado, ¿verdad? Entonces, además, véanlo aquí. Nicotinamina, adenina, dinucleótido fosfato. Nicotinamina, adenina, dinucleótido fosfato. Por eso todo mundo se lo aprende NADPH, porque el nombre es muy largo, a no ser que estemos estudiando bioquímica y haya que darle al profesor el nombre completo, como se llama, ¿verdad? ¿Dónde dijimos que ocurría la hidrólisis del agua? En la fase luminosa. En todas las mañanas, de 6 a 10 de la mañana, de 6 a 11 lo mucho, ahí está ocurriendo la hidrólisis del agua. Por eso es que ustedes ven en las mañanitas esas nubes en las montañas, porque ahí está ocurriendo la hidrólisis del agua. La gran mayoría sale como vapor de agua, son esas nubes que se forman, y y el oxígeno que nosotros respiramos. Por eso en las mañanas el oxígeno es más puro, más rico para ir a hacer ejercicios y correr. Aquí tenemos una representación química de lo que es la hidrólisis del agua, ¿verdad? Volvemos a obtener el centro de reacción, que es la fábrica donde se producen aquí el fotosistema. Antes no le tenían muy en cuenta la P680 que está aquí. Este es el primer patrón, la P680. Recibe la luz solar, que ya sabemos que es el espectro rojo. Forma dos electrones. Aquí se forma el ATP necesario para la planta. Después llega al fotosistema 1, donde está la P700. Vuelve a formar dos electrones. Esta es una catapulta más fuerte. ¿Para qué? Porque se necesita para formar el NPA, el NDPH. Aquí tenemos lo que es el ATP. El ATP se llama adenosín trifosfato. El nombre es más cortito. ¿Por qué se llama trifosfato? Porque tienen tres bolitas de fosfato, tres átomos de fosfato, una azúcar ribosa y una adenina, sí, como las que tenemos en nuestro ADN. Pero esta ya es una molécula para la energía. ¿A dónde se forma el adenosín trifosfato? En el fotosistema 2, creo que aquí me equivoqué, es en el fotosistema 2. ¿A dónde se forma? Aquí, en el fotosistema 2, no en el 1, en el fotosistema 2. Aquí lo tengo que corregir, sin embargo en el resumen viene, ¿verdad? Aquí tenemos la otra fase de la clorofila, que es la fase oscura o se llama ciclo de Calvin-Benson. Aquí todavía hay un poquito más de elementos, entonces tenemos que ver, aprendernos los nombres. Aquí es donde se producen los carbohidratos o la glucosa. Ya vimos que en la fase lumínica se produce el oxígeno, en la lumínica, y en la oscura se produce la glucosa. La glucosa. ¿Qué es la glucosa? Es ese azúcar en la oscura, ¿verdad? ¿Qué es la glucosa? Es esa, las frutas, la piña, el banano, el culantro, todo lo relacionado con el producto vegetal
todo eso es glucosa. Una cosa es que sea glucosa, otra cosa es que sea dulce, ¿verdad? Eso es diferente. Cuando se llama azúcar, no significa que sea dulce, sino glucosa significa que sea de proveniente, de vegetales, de alimentos vegetales, como las proteínas provienen de los animales, aunque hayan proteínas vegetales, pero la que tiene más poderío bioquímico, demostrado está por bioquímicos, es la de origen animal. Perdón. Ok, entonces en esta fase oscura y ciclo de Calvin-Benson llamados, gracias a quién, a estos dos señores bioquímicos que descubrieron también, hicieron este experimento porque quedaba inconcluso, según lo que hizo Robert Hills, dónde se producía la glucosa, ese alimento para la comida, esa carne de la planta, dónde se producía. Robert Hill no lo pudo explicar. Ya después vinieron estos dos señores científicos, Melvin Ellis Calvin y Andrew Hunt Benson, por eso se llama ciclo de Calvin-Benson, para demostrarnos que en la fase oscura es donde primero se capta el dióxido de carbono, se recoge el dióxido de carbono y ¿para qué? Para formar glucosa. Paradójicamente, el agua es para formar el oxígeno que respiramos, el agua, y el dióxido de carbono que nosotros botamos por nuestra nariz sirve para formar la glucosa, el carbohidrato que nosotros comemos. El carbohidrato que nosotros comemos. Por eso es que tanto el ciclo del carbono como el ciclo del oxígeno, nuevamente les digo, se relacionan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el dióxido de carbono que ustedes y yo expulsamos por nuestra nariz, por nuestros poros, ¿para qué sirve? Para formar la glucosa. Ojo, antes se creía que el dióxido de carbono era para formar el oxígeno, y no, es el agua, ¿verdad? No se les olvide eso. Ahora, ¿cómo se forma la glucosa? Aquí es donde vamos y esto se llama el ciclo de Calvin-Benson. Complicado de explicar, pero ya vamos a ver. Esto es lo que más o menos está ocurriendo. Bueno, otra cosa que se me olvidaba de decirles, muy importante. La fase lumínica, ¿dónde está ocurriendo? En el tilacoide. Y la fase oscura, ¿dónde está ocurriendo? En el estroma, no en el estoma. Ya sabíamos que el estoma es el poro donde el estoma es esto. Voy a marearlos un poquito, ahí me disculpan. Este es el estoma, el poro donde sale tanto el agua como el oxígeno. Y también se recibe el dióxido de carbono, ¿verdad? El poro se abre, se recibe el dióxido de carbono para formar la glucosa. Importante, ya estamos en capacidad, en la habilidad de que sabemos que el dióxido de carbono es para formar ese alimento que tenemos nosotros. O sea, nuestro desecho gaseoso sirve para formar el alimento que nosotros comemos. Pero el estroma, que es esta parte gelatinosa que está dentro del tilacoide, es donde se da el ciclo de Calvin-Benson. El ciclo de Calvin-Benson. Y vea que ahí es donde se capta el dióxido de carbono. Ok, volvemos. En la fase luminosa, que es en los tilacoides, de las moléculas de agua, que son 6, se producen 6 moléculas de oxígeno, ¿verdad? Si no me equivoco en las matemáticas, ¿verdad? 6 moléculas de oxígeno. ¿Dónde está ocurriendo eso? En la fase luminosa. Una fase luminosa o fotodependiente, porque eso lo pusieron y así se debe de llamar, y cuidado si no le ponen el nombre para que ustedes los enreden,
fotodependiente o fase luminosa. ¿Qué se produce ahí? El oxígeno. Como la sexta, séptima vez que digo, en la fase luminosa es donde se produce el oxígeno. Y también el NADPH. El NADPH. ¿Para qué? Y el ATP. ¿Para qué? Para entrar a lo que se denomina ciclo de Calvin-Benson. Vea que ustedes, esto es un ciclo de Calvin-Benson. ¿Dónde se da el ciclo de Calvin-Benson? En el estroma. En cada estroma por ahí puede haber otro ciclo. O sea, este ciclo se está dando en todo el estroma del tilacoide. Estos son los productos. La ribulosa bisfosfato, RUP. Ahí está RUP. ¿Qué es el RUP? Ok, esto es un azúcar de 5 carbonos. Ya sabemos que la palabra azúcar no necesariamente significa dulce, del azúcar de mesa que nosotros conocemos, Doña María y todas esas, sino proveniente de las plantas. ¿Qué es el RUP? Es una enzima compleja. La explicación de lo que es el RUP, ya sea o quieren aprendérselo como RUP o ribulosa, bifosfato, como quieran, a no ser de que estén estudiando bioquímica, entonces se aprenden como el ribulosa bifosfato, es más, ribulosa 1,5 bifosfato o RUP, ¿verdad? ¿Qué es esto? Es una enzima compleja. ¿Para qué? Para que cuando se una con el dióxido de carbono, forme el rubisco. Así se llama, rubisco. Antes simplemente estaba con el rubisco y listo, pero no. Resulta que en las estandarizadas y en cualquiera primero aparece el RUP y después el rubisco y la gente se quedaba confundida. Pues ya se dieron cuenta con el de eso y muy inteligentemente nos capacitaron para que nosotros primero digamos, se forma el RUP, es una enzima, la tienen las plantas, ya ellas lo producen con toda esta caramba, ellos lo producen. Y después el rubisco, cuando pasa de RUP a rubisco, cuando este señor RUP se combina con el dióxido de carbono. Cuando ellos se casan, van a formar todos estos elementos que se llama el PGA o ácido fosfoglicérico y el 3 y el G3P o fosfogliceraldehído. Cuando estaba en el cole me aprendí este nombre, fosfogliceraldehído. Ya vamos a ver por qué este ciclo tiene 3 fases y por lo menos espero que no se queden, pero sí les adelanto que por lo menos en los exámenes de convocatoria se les va a pedir mencionen o expliquen las 3 fases del ciclo de Calvin-Benson. Las 3 fases del ciclo de Calvin-Benson. Vamos a tenerle aquí qué es lo que viene. Hay 3 fases, vean ustedes. Fijación, fase 1, fijación, fase 2, reducción y fase 3, regeneración. 3 fases de este ciclo de Calvin-Benson, que es complicadito el asunto. Está la ribulosa 1,5 bifosfato, este es el RUP. Ves que antes este era el dibujo que presentaban en Antología Vieja y nunca aparecía el rubisco aquí. Pues resulta que en los exámenes modernos aparece el rubisco y es importante aprendérselo. Y eso es lo que pasa en la fase 1. Se llama fijación del carbono, que es que el RUP, simplemente el RUP, más si ustedes lo quieren apuntarlo así, si estuviéramos en la pizarra, RUP
más CO2. ¿Y qué va a producir? En química se hace una flechita, rubisco. Rubisco. No importa si lo van a poner con mayúscula, con minúscula. No importa, nada más que el rub se casa con el dióxido de carbono para producir rubisco. Aquí está. Rub, dióxido de carbono y producen rubisco, ¿verdad? Y de eso lo que se produce es el PGA. PGA, ¿verdad? O fosfoglicerato. PGA. Aquí entonces es donde se ocupa el dióxido de carbono. ¿Para qué se ocupa el dióxido de carbono? Para formar el rubisco, así nomás el rubisco. La otra fase, ¿cómo se llama? Se llama síntesis de G3P, fosfogliceraldehído. Fosfogliceraldehído. Y dicen, son una serie de reacciones que son catalizadas. Esta palabra es súper bioquímica y lo que significa es acelerado. Para que lo entendamos en ámbito más físico, más sencillo, es acelerada por enzimas utilizando la energía ATP y el NADPH. Ve aquí donde llegan a aparecer. Ni siquiera en la primera fase, sino en la segunda fase. Generados en la fase luminosa para producir 6 moléculas de fosfogliceraldehído. Y es aquí, perdón chicos, es aquí donde se produce la glucosa. En la segunda fase, en la síntesis de fosfogliceraldehído, es donde se produce la glucosa. Entonces, aquí síntesis de G3P, glucosa. Punto, sin aprenderse ese montón de carambadas, ¿verdad? Es súper importante esta fase. Y la última fase está la regeneración del RUP, ¿verdad? Otra vez se vuelve a formar el RUP. Ya sabemos que el RUP y rubisco son totalmente diferentes. El RUP cuando se forma con el rubisco el RUP cuando se forma con el dióxido de carbono se forma el rubisco. ¿Para qué? Para formar el 3, el fosfoglicerato, este señor, el 3PG, para formar en la otra fase el fosfogliceraldehído y así formar la glucosa, que es ese sabor dulcito que se tiene y es ese arroz y todo eso, ¿verdad? Y por último se vuelve, cuando ya se gasta toda esa energía, se vuelve a formar el RUP. ¿Para qué? Para volver a empezar el ciclo, porque se necesita, ustedes siguen respirando, los animales se siguen produciendo dióxido de carbono, perdón, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Entonces, tenemos bueno, aquí están en inglés, ahí me disculpan. Aquí está el RUP. Iniciando así, tenemos los tilacoides. Es que esto está mal. Vamos a ver esta imagen. Creo que esta imagen, pero no me explica bien la transformación. No lo puse, creo que en el resumen si viene mejor. Primero está el RUP. Se volvió a formar el RUP. Viene la unión del dióxido de carbono que está principalmente en el día. Las plantas por medio de los estomas lo reciben. En las noches también. Se unen las dos moléculas, dióxido de carbono y el RUP, y forman el rubisco. ¿Para qué?
para en la fase de carbono, o sea, esta fase de carbono, de dióxido de carbono, formar el rubisco y que por medio de este rubisco sea importante para formar el 3-PGA, fosfogliciraldehído. Fosfoglicerato, perdón. 3-PGA. De ahí pasa a la segunda fase, que es la reducción o la síntesis de G3P, fosfogliceraldehído. Aquí es donde se forma la glucosa, aminoácidos y algunos ácidos grasos. Más que todo aminoácidos vegetales, fitoaminoácidos y azúcares, que es la glucosa. Y se vuelve a la regeneración del RUP para volver a empezar el ciclo. Bueno, y aquí se me olvidaba que esta parte, el NADPH, que donde se formó esto anteriormente, en la P700. Recuerde que aquí se formó en la P700 y el oxígeno en la P680. Ese es el jefe encargado de solamente formar el oxígeno y la P700 es el encargado de formar el ATP y el NADPH. La P700 no, repito, no forma el oxígeno. La P700 forma el NADPH. ¿Para qué? Para que en la fase de reducción o síntesis de G3P o fosfogliceraldehído se forme azúcar, que es la planta, el fruto que nosotros tenemos. Por ejemplo, el árbol de aguacate que tengo tiempo de estar esperando y esperando y esperando, todavía no ha llegado a esta fase. Llegará en su momento. ¿Hace fotosíntesis? Claro que sí. Tiene el ATP porque él en su juventud, digámoslo así, está formando RUP, millones de moléculas de RUP. Estamos. Eso es en sí la glucosa. Reacciones luminosas y reacciones oscuras, ciclo de Calvin. Reacciones luminosas y reacciones oscuras, ciclo de Calvin. Formación de NAP, NADPH, formación de ATP, formación de oxígeno, que no lo veo por aquí, o sea, aquí está. Se llama la hidrólisis, vea, del agua, la hidrólisis. Repito otra vez, por séptima vez, el oxígeno se forma por medio de la molécula del agua, no del dióxido de carbono. Del dióxido de carbono que formaban la glucosa. Del dióxido de carbono que nosotros estamos expulsando, forma la glucosa, súper importante en la respiración celular, que es la formación de energía en nuestro organismo. Estamos entonces, estos son los reactivos de la fotosíntesis, que es agua, dióxido de carbono y luz solar, que por medio de las reacciones lumínicas y las reacciones oscuras forman los productos, ¿cuáles? Oxígeno. Vea que el oxígeno no pasó, esta flechita no pasó para acá, sino del agua pasó el oxígeno. Y el dióxido de carbono a la glucosa o el azúcar en el ciclo de Calvin-Benson. No se les olvide eso, ¿verdad? Nunca se les olvide porque es muy importante. Tilacoides otra vez, fase lumínica, oxígeno por medio de la hidrólisis del agua, NADPH, ¿para qué? Para que en la síntesis de 3GP se forme la glucosa. Estamos. 3 fases del ciclo de Calvin-Benson. Esto es la fijación de carbono, síntesis de carbono, síntesis de 3GP y la restauración del RUP, ¿verdad? Por aquello.
La importancia del ciclo de Calvin-Benson, yo creo que toda esta hablada se basa en la glucosa. La glucosa para los animales herbívoros, o sea, es el alimento para los animales herbívoros. Y gracias a la glucosa, ahí es donde se da la transferencia hacia las cadenas alimenticias. No sobra nada, no falta nada, todo está en un equilibrio ecológico. Esa es la importancia de la fotosíntesis. Resulta que antes, igual según lo comenta el Génesis, antes había desorden, la tierra estaba desordenada. No existía el oxígeno porque no existían organismos productores. No existían plantas, no existía vida, no existía nada y la atmósfera era contaminada. Estaba llena de diferentes elementos de nitrógeno que era tóxico para nosotros. Así es lo que decía también la Biblia. En las ciencias a eso se le conoce como la síntesis abiótica o quimiosíntesis, que es otra materia que ustedes tienen que ver. Quimiosíntesis. Antes decían, si no me equivoco, la misma palabra de Dios decía que la lluvia caía de abajo hacia arriba. A lo que hacía referencia ahí era la quimiosíntesis. Lo que pasa es que obviamente no iba a poder existir esa palabra. Primero está en griego. Segundo, la química ni siquiera existía, ¿verdad? Mucho menos iban a saber lo que era una bacteria. Pero sí tenían esa sabiduría. Quimiosíntesis se refiere a bacterias. Hace un rato hablamos, cuando vimos el ciclo del nitrógeno, hablamos de las bacterias nitrificantes. En todo lado aparecen las bacterias hasta llegar a ser el nitrógeno asimilable para nosotros. Después, Marianela Tita preguntó por que si esto es lo mismo al metano, y estamos viendo que son otro tipo de bacterias quimiosintéticas que producen metano. Hay otro tipo de bacterias sulfurosas de ácido sulfúrico y otro tipo de bacterias súper importantes, ferrosas, que son de hierro, para que las plantas asimilen el hierro, lleguen a los animales y ahí hacia nosotros, ¿verdad? Pero son diferentes bacterias. Cuando se refiere a quimiosíntesis, nos vamos a referir a que las bacterias fueron las que produjeron este oxígeno que nosotros tenemos y esa lluvia que caía de abajo y hacia arriba. Eso es lo que decía la Biblia. ¿Qué es esto? Quimiosíntesis, que tiene que ver con las bacterias. Primero dice, consiste en la síntesis de ATP a partir de energía que se desprende de las reacciones de oxidación. Ven que lo puse en amarillo, porque ya vamos a explicar qué es esto. De determinadas sustancias inorgánicas, es decir, estos organismos llamados quimiotrótrofos o quimiosintéticos no requieren la energía lumínica o del sol para obtener su alimento y para producir el oxígeno. Ahora, ¿qué es una reacción de oxidación? En química eso se le llama redox. Vamos a explicarlo como con esta analogía. Una reacción de oxidación es como si ese ladrón le quita electrones a un elemento y la de reducción va y se lo da a otro elemento. ¿Ya? Entonces, las reacciones de oxidación, eso explicado con este tipo de analogía, porque en química es muy complejo lo que es lo que es redox, oxidación, reducción. Y la quimiosíntesis, que son las bacterias produciendo esto. Unas roban electrones a otras
y se los dan a otro, como un tipo Robin Hood, le roba a los ricos para dárselo a los pobres. Eso es una reacción de oxidación o redox. Y siempre ocurren, además, nuestra vejez son tipos de reacciones de redox. Y eso ocurre naturalmente, no podemos hacer nada. Oxidar es como robar algo y el individuo queda asustado y vulnerable, ojo, queda asustado y vulnerable. Y reducir es como si el ladrón, quien le robó el bien, le vende el bien a otro más barato y sale ganancioso. ¿Qué sale ganancioso? Ok, veámoslo ya a nivel biológico. Por ejemplo, cuando vimos en el caso de las ciclo del nitrógeno, todas estas fases, que también están hechos por fases, tienen que ver con oxidación. ¿Y qué es? Que unas bacterias le roban electrones a otras, se los dan a otros y así sucesivamente. Y cada ese robar electrones desprenden energía, desprenden oxígeno, por eso se llaman redox, y sirven de alimento para algunas bacterias y otras, y así se va ese ciclo. Esa es la quimiosíntesis. En otras palabras, es que las bacterias le roban electrones, por ejemplo, al hierro. Digámosle que este sea un átomo de hierro. No es tóxico para las bacterias, pero si llega otro tipo de individuo y le roba electrones y se lo da a otro, esto va a ser alimento para algunas bacterias quimiosintéticas y después esto es alimento para otras bacterias quimiosintéticas. ¿Ve la importancia que tienen las bacterias? Yo sé que tal vez en los hospitales decir la palabra bacteria es como mentar la madre, pero a nivel biológico la palabra bacteria es generador de vida, porque gracias a esas bacterias es que este planeta, este mundo en caos es lo que es y es compatible con las vidas, ¿verdad? Es compatible con la vida. Es más, nosotros acabamos, nos extinguimos, vienen los cambios climáticos y las mismas bacterias vuelven a generar vida por esa quimiosíntesis, ¿verdad? A no ser que de ya venga otro tipo de elemento atmosférico que ya sea más tóxico para ellos. A eso es lo que se conoce como la síntesis abiótica o la quimiosíntesis, que no es otra cosa más que bacterias oxidando elementos químicos para que sean alimentos para otra y liberen oxígeno y energía. Eso sería, digámosle, la presentación de la fotosíntesis. Espero hayan entendido. Muchísimas gracias y gracias por entender. El miércoles 2 de abril es cuando vamos a una capacitación de biología para que tal vez más adelante a otros compañeros se puedan hacer algunos laboratorios. Que Dios los bendiga y espero entiendan.